5 de marzo de 1953, la fecha que cambió el destino de la mitad del planeta. Hoy no vamos a hablar simplemente de la muerte de un político, vamos a examinar una escena del crimen histórica. Bienvenidos a la paradoja del terror. En los próximos minutos vamos a diseccionar, hora por hora, cómo el hombre más poderoso y temido de la Tierra terminó muriendo de la forma más patética y solitaria posible. Esta es la historia de cómo Stalin fue víctima de su propia creación. Para entender esta historia, tenéis que visualizar una contradicción brutal. Por un lado, tenemos al hombre de acero, el líder supremo que controlaba un imperio de 11 zonas horarias, que tenía acceso a botones nucleares y ejércitos infinitos. Pero por otro lado, la realidad final de ese hombre fue muy distinta. Stalin no murió en una batalla heroica, murió tirado en una alfombra, incapaz de moverse, empapado en su propia orina durante horas y rodeado de gente que tenía demasiado miedo o demasiada ambición para ayudarle. ¿Cómo es posible que el líder de la URSS no tuviera ayuda médica inmediata? La respuesta está en su propia paranoia. Apenas unas semanas antes de su muerte, Stalin se convenció de una locura. Creía que sus médicos personales eran espías pagados por potencias extranjeras para asesinar a la cúpula soviética. Desató lo que se llamó el complot de los médicos. Mandó arrestar a los mejores especialistas del país. Su médico de cabecera, el Dr. Vinogradov, estaba siendo torturado en los sótanos de la Lubyanka mientras Stalin empezaba a sentirse mal. Stalin había eliminado a las únicas personas capaces de salvarle la vida. Stalin vivía trincherado en su dacha de Kuntsevo a las afueras de Moscú. No era una casa, era un búnker disfrazado de mansión. Estaba rodeada de una doble valla de 4 metros, patrullada por perros y 300 guardias de élite de la NKVD. La paranoia era tal que el Stalin cambiaba de habitación para dormir cada noche para que nadie supiera exactamente dónde estaba. Nadie podía entrar en ese recinto sin una invitación expresa. Había construido la jaula perfecta, pero pronto descubriría que estaba encerrado por dentro. La noche del incidente comienza como cualquier otra, como una cena obligatoria. Stalin odiaba cenar solo, así que convocaba a su pandilla habitual, los 4 hombres más poderosos después de él, Lavrenti Beria, el sádico jefe de la policía secreta, Georgy Malenkov, su tímido sucesor, Nikita Yunchushov, el astuto bufón de la corte, y Bulganin, el ministro de defensa. Bebieron, comieron y bromearon hasta las 4 de la madrugada. Todos reían los chistes de Stalin, porque no reírse podía significar la muerte. A las 4 de la mañana, los invitados se van. Stalin se retira a sus habitaciones y da una orden a sus guardias. Escuchad bien esto, porque es la frase que lo mató. Les dice: me voy a dormir, no me molesten. Nadie entra hasta que yo llame. En la Unión Soviética de Stalin, las órdenes eran sagradas. Desobedecer una instrucción directa del líder no era una falta leve, era traición, y la traición se pagaba con un tiro en la nuca. Amanece el 1 de marzo, es domingo. El personal de la casa espera la campanilla de Stalin para pedir el desayuno, pero dan las 11 y silencio. Llega el mediodía. Stalin solía pedir té y periódicos. Nada, pasan las horas, las 2 de la tarde, las 4, las 6. Los sensores de movimiento dentro de la casa no registran actividad. Los guardias fuera de la puerta empiezan a sudar frío. Saben que algo va mal, pero la orden de no molestar sigue vigente. A las 6:30 de la tarde se enciende una luz en su habitación. Los guardias suspiran aliviados, pero entonces escuchan un golpe seco. Algo pesado ha caído al suelo y, aún así, nadie entra. Poneos en la piel de los guardias. Los Gachev y Starostin se enfrentan a un dilema imposible, una ruleta rusa burocrática. Opción A: entra sin permiso. Si Stalin solo se ha tropezado o está durmiendo, te fusilan por desobedecer y violar su privacidad. Opción B: no entras. Si Stalin está muriendo y no haces nada, te fusilan por negligencia criminal. El terror que Stalin había infundido en sus subordinados era tan absoluto que paralizó su sentido común. El miedo a molestarlo fue más fuerte que el deber de salvarlo. Y finalmente, a las 10 de la noche, llega el correo oficial del Kremlin. El guardia Losgachev usa esto como excusa para abrir la puerta. La escena que encuentra es lamentable. El hombre más poderoso del mundo está tirado en la alfombra, vestido con una camiseta y pantalones de pijama. Está consciente, sus ojos siguen al guardia, pero no puede hablar. Solo hace ruidos guturales. Se ha orinado encima. En el suelo, junto a su mano, su reloj de bolsillo marca las 18:30. Lleva tirado ahí, indefenso y humillado, casi 4 horas. Los guardias cometen un error. En lugar de llamar a un médico, llaman a la cúpula política. Beria y Malenkov llegan de madrugada. Beria, el jefe de la policía secreta, entra en la habitación, ve a Stalin roncando y se vuelve hacia los guardias con furia. Les grita: el camarada Stalin está durmiendo profundamente. Dejad de causar pánico y salid de aquí. Beria expulsa a todo el mundo y se va. Deciden, deliberadamente, no llamar a ningún médico esa noche. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué esperaron? Hay 3 teorías. Primero, el miedo puro. Si llamaban a médicos y Stalin se despertaba recuperado, podría enfurecerse por haber sido visto en ese estado vulnerable. Segundo, el caos. El sistema soviético estaba tan centralizado que nadie se atrevía a tomar una decisión sin el líder. Pero la tercera es la más oscura. Beria sabía que su nombre estaba en la próxima lista de purgas. Sabía que sus días estaban contados. Dejar morir a Stalin no era negligencia. Para Beria era pura supervivencia.
No fue hasta la mañana del 2 de marzo, más de 12 horas después del ataque, que permitieron entrar a los médicos. Pero recordad, los mejores estaban presos. Trajeron a doctores desconocidos, sacados de urgencia de hospitales y academias. Los testigos cuentan que estos doctores estaban tan aterrorizados al ver al dios soviético moribundo que les temblaban las manos incontrolablemente. Intentaron quitarle la camisa para examinarlo, pero temblaban tanto que no podían desabrochar los botones. Tuvieron que usar tijeras para cortarle la ropa. Lo que sigue es surrealista. Estamos en 1553, la era atómica, pero el tratamiento que recibe Stalin parece sacado de la Edad Media. Como no sabían qué hacer y tenían miedo de equivocarse, recurrieron a métodos arcaicos. Le aplicaron sanguijuelas detrás de las orejas para intentar bajarle la presión arterial. Le pusieron compresas frías y le dieron enemas de leche y magnesio. En medio de este escenario de terror silencioso, irrumpe Vasily Stalin, el hijo del dictador. Vasily era general de la Fuerza Aérea, pero también un alcohólico severo. Entra en la dacha completamente borracho y empieza a gritar lo que todos piensan, pero nadie dice. Señala a Beria, señala a los médicos y grita a pleno pulmón: ¡Asesinos! ¡Lo estáis matando! ¡Habéis matado a mi padre! Tuvieron que llevárselo a la fuerza, pero él fue el único que verbalizó la conspiración pasiva que estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron una tortura. Stalin sufría de lo que se llama respiración de Cheyne-Stokes. Es un patrón respiratorio irregular, ruidoso y agónico que precede a la muerte. Su hija Svetlana recuerda que el sonido de esa respiración llenaba toda la casa. Era un sonido horrible. Mientras tanto, los miembros del Politburo hacían turnos al pie de la cama. No rezaban, no lloraban, solo miraban sus relojes, esperando a que el corazón se detuviera para empezar la lucha por el trono. Aunque la autopsia oficial dijo hemorragia cerebral natural, la sombra del asesinato siempre ha estado ahí. Investigaciones modernas sugieren que los síntomas de Stalin, vómitos con sangre y hemorragia estomacal, coinciden con una intoxicación por warfarina, un raticida insípido que actúa como anticoagulante. Años después, el propio Vyacheslav Molotov contaría en sus memorias que Beria le confesó triunfante: «Lo he eliminado, os he salvado a todos». Nunca sabremos la verdad absoluta, pero la sospecha es muy fuerte. Llegamos al final, 5 de marzo 9:50 de la noche. El ritmo cardíaco se debilita. De repente, según cuenta su hija, Stalin abre los ojos. No es una mirada de paz, es una mirada terrible, de locura y de ira. Recorre la habitación mirando a sus sucesores. Con su último aliento, levanta su mano izquierda y señala hacia arriba, o quizás hacia ellos, como lanzándoles una última maldición. La mano cae. El hombre de acero ha muerto. La reacción en la habitación es instantánea y reveladora. No hay duelo. Beria, que minutos antes fingía llorar y besaba la mano de Stalin, salta como un resorte, escupe al suelo con desprecio y sale corriendo de la habitación gritando órdenes a sus choferes. Corre hacia el Kremlin para tomar el control de las tropas de seguridad y los archivos secretos. El cuerpo de Stalin aún estaba caliente y la guerra por el poder ya había empezado. La muerte de Stalin trajo una última tragedia. Su cuerpo fue expuesto en la sala de las columnas de Moscú. La propaganda había sido tan efectiva que millones de soviéticos sentían un dolor genuino. Se lanzaron a las calles para verlo una última vez. La policía cerró el centro de la ciudad con camiones, creando trampas mortales. Se estima que cientos, tal vez miles de personas murieron aplastadas, asfixiadas en la estampida humana. Stalin se llevó consigo un último sacrificio de sangre inocente. Esta historia es la definición perfecta de karma histórico. Joseph Stalin dedicó 30 años a construir un sistema donde la lealtad se basaba en el terror absoluto. Purgó a sus médicos, aterrorizó a sus guardias y amenazó a sus aliados. Y al final, cuando más necesitaba ayuda, ese mismo terror hizo que nadie se atreviera a abrir una puerta para salvarle la vida. El arquitecto del miedo murió ahogado en su propia creación. Gracias por acompañarme en este expediente. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros.